Hola amigos de Arte en tus manos, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les voy a enseñar a elaborar este escenario de mesa. Miren, es un escenario en el cual podemos colocar un personaje o varios personajes, así como lo estoy haciendo en este momento, que coloqué allí un nacimiento. Este escenario está hecho para figuras de 8 centímetros de alto, entonces para que ustedes le saquen bastante provecho, los invito a que me acompañen hasta el final y no se pierdan nada de este nuevo proyecto. Amigos, para este proyecto entonces vamos a utilizar cartón normal, el de caja, y vamos a cortar unas piezas. Aquí estas piezas, en la descripción del video yo les voy a dejar los moldes, y de pronto están así sencillos, pero ya se los dejo bien. Entonces el molde de la base y los moldes de las piezas que vamos a necesitar. Entonces de estas piezas en cartón voy a cortar una tirita de 5 centímetros de ancho por 52 centímetros de largo. Vamos a cortar estas circunferencias, estos círculos de cartón también de 15 centímetros y medio más o menos, ¿sí? 15.5, 15.3, no importa, 15.5. Entonces vamos a cortar 4 piezas. Vamos a necesitar 3 piezas de esta pieza, de esta que tiene la puerta. Hay 2 a las que le vamos a abrir la puerta, y la tercera, la de atrás, no le abrimos puerta. Miren, tiene la misma forma acá, la misma altura, solo que a esta le damos un poquito más de largo, ¿eh? Hacia acá le damos 1 centímetro más de largo a la última pieza de atrás, a la que no le vamos a cortar la puerta. Listo, entonces aquí a 2 piezas sí le sacamos la puerta para que quede así cuando lo unamos. Y para esta pared lateral sí vamos a sacar 3 piezas con esta forma. Entonces todo esto lo vamos a unir así. Listo, entonces unimos estas 3 piezas, unimos estos círculos, aquí son 4 para la base. Esta base la quiero hacer bien gruesa, entonces por eso son 4. Listo, entonces vamos a unir estas piezas y continuamos. Bueno, entonces aquí ya uní estas piezas, miren, así debe quedar esta así. Y esta pieza que cortamos aquí, esta larga de 52 centímetros de largo, lo que vamos a hacer es quitarle esta capa superior. Entonces simplemente con un palito de brocheta, con un lápiz, lo que ustedes tengan, vamos a irlo introduciendo para quitar este cartoncito. Necesitamos que quede bueno. Bueno, ya después de haber quitado este cartoncito, entonces lo que vamos a hacer con esta lámina es borrar el borde de esto. Entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer es buscar el centro, o sea, distribuir el cartón, esta lámina de acá, que quede al lado y lado, ¿sí? Más o menos la misma distancia, entonces que quede distribuido. Y así entonces vamos a aplicar pegamento en todo el contorno y vamos a forrar esto así en todo este contorno. Para iniciar, de pronto lo que podemos hacer es aplicar un poco de silicona, una pequeña cantidad, para fijar. Así como les dije, distribuimos que quede al lado y lado. ¿Listo? Ya después de que fija, entonces comenzamos a aplicar pegamento en todo el contorno y vamos pegando así toda la tira. Listo, vamos pegando hasta que lleguemos aquí y acá unimos. Vamos a dejar que seque y ya después acá entonces con esto vamos a cortarlo para pegarlo sobre la tapa.
Bueno, luego de hacer este procedimiento, entonces podemos cortar acá el excedente y lo que vamos a hacer es comenzar a hacer pequeños cortes más o menos de 2 centímetros, centímetro y medio ya, máximo 2 centímetros, pero centímetro y medio está bien. Listo, vamos a hacer estos cortecitos para después ir aplicando el pegamento y vamos pegando acá para fijar esta pieza para que acá nos quede bien cubierto. Listo, entonces miren, primero vamos a hacer todos los cortecitos arriba y abajo. Bueno amigos, aquí ya después de haber pegado esto, miren, ustedes vieron cómo pegué este cartoncito o esta laminita, entonces nos queda así, bien presentado. Adicional a eso, pues también le puse aquí en este borde, que se iba a quedar viendo, le puse aquí a los laterales de la puerta y le puse a esta pieza aquí también, miren acá, haciendo el mismo procedimiento de este, ya, solo que pues un trozo más pequeño y haciéndolo así, miren, cortando pequeños trozos. Aquí en esta parte no hay necesidad y acá pues en esta parte tampoco. Ahora vamos a unir estas piezas. Entonces la pared de atrás la voy a colocar acá bien corrida. La colocamos así, que nos dé el máximo, miren. Acá voy a dejarlo un poco separado nada más. Y esta otra pared pues va acá. Entonces primero ubico las piezas donde quiero que queden. Si ya es en ese punto, entonces con el lápiz hago una marca en el contorno para que me quede fácil para ubicarlo, ¿sí? Miren así, entonces ya sé dónde lo voy a pegar y me queda más fácil. Entonces aquí en esta parte ya simplemente es aplicar la silicona caliente y vamos a fijar esta pieza. La ponemos así, en forma abundante. Acá lo ubico en la marca que hice. Me queda más fácil para sostenerlo y fijar bien ahí. Entonces voy a sostenerlo hasta que fije y ahora entonces voy a aplicar la silicona ya en este borde, en la parte de abajo, y pegamos esta pieza también sosteniéndola bien, que quede bien firme. Bueno, aquí entonces ya tengo fija esta pieza, miren cómo queda. Entonces acá ya queda bien empalmado y ahora vamos a tomar palitos de paleta y vamos a partirlo de pronto en 3 pedacitos o en 2 pedazos, como ustedes quieran, ¿sí? Puede ser a la mitad o en 3. Y vamos a cortar puros pedacitos así, miren, de 1 centímetro o menos de 1 centímetro, ¿sí? Así muchos, para hacer
vamos a poner ladrillos en unas partes, ¿no? Entonces como si fueran los ladrillos. Vamos a cortar unos más grandes, miren, para poner aquí en esta parte, aquí solo en la parte de abajo. Miren, lo vamos a poner así. O de todos modos, si ustedes quieren, de pronto sí mejor, vamos a cortar un poco más para darle la continuidad aquí en esta parte. Entonces podemos cortar más piecitas así que den el largo para colocarlo allí. Y también vamos a tomar de este mismo palito, sacamos trozos cuadrados, rectangulares, largos, y lo que hacemos es con el bisturí quitarle los bordecitos. Miren, así le vamos cortando los bordecitos para que nos queden así estas formas, ¿sí? El palito no nos queda recto sino con estos cortes. Vamos a hacer varios para colocar acá en el piso como si fueran piedras, ¿no? en una determinada parte. Si ustedes lo quieren llenar totalmente, pues entonces hacen más. Y aquí esto sencillamente lo que vamos a hacer es pegar. Entonces aquí ya decidimos en qué parte los vamos a poner. Por ejemplo, aquí yo voy a dejar espacio para la puerta. Ah, bueno, se me olvidó mostrarles la puerta. También con palitos de paleta tomamos con la medida del cartoncito que cortamos de acá, con esa nos guiamos para sacar la puerta. Miren que es un poquito más pequeña, ¿no? De los lados, y tanto de altura como de los lados, ¿no? Un poquito más pequeña. Entonces cortamos los palitos y les quitamos por los bordes. También con el bisturí les quitamos por los bordes para que quede más natural, ¿no? Y los ponemos así, con 3 palitos lo unimos. Simplemente los colocamos en una parte fija y pegamos un palo así, otro así y otro así. Una Z, como una Z invertida, por decirlo de alguna manera. Y así lo dejamos secar y miren, queda lista la puerta para pegarla más adelante. Entonces, dependiendo si nosotros queremos que quede abierta, cerrada, entonces así mismo podemos tener en cuenta de poner los ladrillitos acá, o también lo hacemos más alto para que cuando la peguemos entonces quede levantada, ¿no? ¿Listo? Entonces voy a pegar acá, voy a hacer como una especie de caminito en piedra. Entonces los voy a pegar acá. Listo, aquí entonces ya pegué estas piezas aquí en el piso, y las que les había dicho que corté más, las pegué aquí en el contorno, miren, en esta parte. Y ahora estas que les mostré al principio, que son más pequeñas, vamos de pronto a marcar por acá, miren, por acá yo ya lo tenía con anterioridad. Por ejemplo, por aquí más o menos es como una guía. Vamos a poner ladrillitos acá en esta parte, acá en esta parte, aquí en esta parte también, puede ser, de pronto algo así. Ustedes miran cómo lo quieran poner, ¿no? O sea, se supone que son partes donde se está viendo el ladrillo, que se ha caído el estuco, y partecitas donde se va a ver. Es como una guía, listo para poner. Entonces miren, así y acá. Y ahí simplemente vamos a hacer lo mismo. Ustedes esta parte también, si quieren, la hacen con silicona caliente, con pegante, con pegamento blanco, ya ustedes deciden. Entonces miren, la idea es ir pegando ya estas piecitas acá. Es como si fueran los ladrillos normales, ¿no? Vamos a pegar esa secuencia. Ustedes cortan de diferentes tamaños para que les quede así. Entonces miren, acá voy a ir organizándolos de esta manera, aquí intercalado en medio de este otro así, no todo muy parejo, ¿no? Dispersos así, acá dispersito y acá en esta parte. Y ahorita ya después de que termine de pegarlo les voy a mostrar cómo se ve. Bueno, aquí entonces ya terminé de pegar los ladrillitos o estas piezas, miren, entonces pego aquí como les había dicho, quedan así, aquí en este contorno también. En la parte de acá también le pegué un poquito, y en esta parte tomé un pedacito de palo de paleta y le coloqué un tronco, o sea, simulando que es el tronco de arriba de la puerta. ¿Listo? Entonces, para que de una vez lo peguen también. La puerta acá la tengo, pero todavía no lo vamos a pegar. Ahora lo que voy a hacer es tomar un poco de pintura terracota y voy a comenzar a pintar todos los ladrillitos, todo lo que es ladrillo, ¿no? O sea, esto.
esto de acá. Esto no lo voy a pintar de ese color, ni esto tampoco. Todo lo que corresponde a los ladrillitos lo vamos a pintar y que la pintura llegue hasta el fondo, ¿no? Miren, hasta allá las ranuritas. Aquí pues si se nos mancha, pues no, procurar no manchar, ¿no? Pero no afecta mucho. Lo importante es que vamos a pintar esta parte. Listo, miren acá. Entonces ya donde esté todo lo que corresponde a estos ladrillitos, lo vamos a pintar bien, que quede todas las ranuritas bien cubiertas. Listo. Entonces vamos a aplicar la pintura ya en todas estas partes. Bueno, aquí entonces terminé de aplicar, ya está seco. Miren, apliqué en toda esta parte. Con un poco de color negro apliqué acá en el fondo de la puerta para darle profundidad, y mezclando negro y blanco pues hago un color gris, el cual se lo voy a aplicar en esta parte a las piedras. Miren. Listo, entonces vamos a pintar aquí las piedritas, no importa que se nos unte un poquito el piso, la idea es cubrirlas. Vamos a pintar todo esto bien de gris. Bueno, aquí entonces ya pintamos esta parte de gris. Ahora con un color marrón vamos a pintar lo que es la madera. Entonces con un pincel ya vamos a descargar, pincel seco, descargamos la pintura y vamos a comenzar a realzar todos los bordes, así como ya lo mostraba en otros videos, principalmente los bordes para envejecer la madera. Esto aquí de pronto en estas partecitas donde hay uniones, así miren, simplemente en el sentido opuesto a la madera, aquí en los bordes, ¿no? Vamos dándole esas pinceladas y acá hacemos lo mismo, vamos haciendo así. En esta partecita también le podemos dar un poquito, no importa que se nos manche un poquito el cartón. Listo, pero entonces no vamos a cubrir la totalidad de la madera, simplemente a realzar los contornos, los bordes. Bueno, aquí entonces ya terminé. Miren cómo queda la puerta, cómo queda esta parte acá. Y ahora ya para terminar con la pintura vamos a utilizar un poco de ocre, pintura color ocre, y vamos a descargar bien el pincel. Vamos a pasar un poco por estas partes también, ¿sí? Para variar un poquito el color, para que se vea más natural. Entonces también vamos a realzar un poco los bordes, que lo podemos pasar así, pinceladas por la superficie, pero sin cubrir la totalidad del color, ¿no? El color base. Y pasamos pinceladitas para que se vea un poco más real el tono. Entonces con este mismo color vamos a hacer esto en toda esta parte de los ladrillos. También le vamos a pasar unas cuantas pinceladitas así, como realzando bordes o pinceladas así no definidas, simplemente pequeños toques en esta parte de las piedras. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo aquí y en esta parte. Bueno amigos, aquí entonces ya terminé de aplicar el tono. Miren el color que nos da esta variación, para que sea un poco más natural, no quede todo como tan parejo, como tan plano el color. Entonces le damos esta variación de color, y aquí en las piedras también. Ahora vamos a continuar trabajando en las paredes y en el suelo. Para esto voy a utilizar este material, arena artificial, que la consiguen en almacenes de dólar o también en sitios donde vendan elementos para peceras. Entonces consiguen de esta arenita bien fina en este color preferiblemente. También pueden utilizar de esta piedrilla, es una piedrita triturada muy fina. Esta piedrita blanca también la venden en sitios donde venden elementos para pecera. Entonces si ustedes quieren pueden usar cualquiera de estos dos colores. Yo voy a usar los dos, pero entonces en diferente punto. Este para las paredes, esto voy a utilizar acá para la base, y también para la base voy a utilizar algo de césped artificial. Bueno, entonces ya con esto vamos a cubrir utilizando pegamento blanco. Primero voy a trabajar en las paredes acá en la parte interna. Entonces aquí sencillamente lo que quiero es comenzar a aplicar por acá. Tenemos que tener
cuidado de no aplicar encima, aquí encima de los ladrillitos. Pronto acá por el borde, algo, las partecitas donde se pueda. Aquí. Entonces vamos haciéndolo por pequeños tramos. Por ejemplo, entonces con el pincel vamos a distribuir el pegamento. Hacemos así con cuidado. Acá especialmente en toda esta parte donde están los ladrillos, ¿no? Podemos dejar unas partecitas así que queden sin pegamento, lo más próximo a los ladrillos, como lo estoy haciendo acá. Por eso les digo que hay que hacerlo por pequeños tramos para que lo podamos hacer más fácil, ¿no? En esta parte acá. Ahorita después aplicamos en esta parte. Miren, por ejemplo, en este pequeño espacio. Listo. Así, entonces voy a tomar ya esta arena que les dije, la de este color. Vamos a aplicarla allí para que cubra toda esta parte. Lo hacemos generalmente así, en forma abundante. Y así cuando aplicamos, miren cómo se ve ya en todas estas partes. Y de esta misma manera, entonces, como les digo, vamos a completar ya todo lo que corresponde a las paredes por este lado y por la parte de atrás también. Bueno, quería mostrarles un poco cómo va. Miren, entonces vamos cubriendo, si ven cómo cambia, se ve muy bien. Entonces aquí en esta parte le apliqué un poquito acá en la puerta, la parte de adentro un poquito. ¿Ven? Entonces ya después cuando vayamos a pegar la puerta, pues tenemos en cuenta eso, ¿no? Si de pronto nos redujo un poco la puerta, pues le podemos cortar un poquito al lado a la puerta, le quitamos un poquito, pero hay que tener en cuenta eso. Y ahora voy a continuar pegando, ya aplicando en todo el resto, toda esta parte de acá y en la parte de aquí de arriba también. Miren cómo queda, ya entonces aquí terminé, miren todo el contorno acá. Y ahora vamos a dejarlo secar bien, pero entonces para que sepan, para lo que sigue es trabajar acá en esta parte. Para esto voy a utilizar el césped artificial y voy a aplicar pegamento y vamos a aplicar en medio de las piedritas también, de pronto utilizando un pincel más pequeño. Lo que podemos hacer es vertir pegamento y con el pincel más pequeño vamos aplicando entre las piedras. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer esta parte de las piedras, ¿no? Con un pincel puntudito y con cuidado pues vamos a aplicar en estas franjitas, en toda la mitad. Vamos a vertir el césped, retiramos el excedente y continuamos por aquí. Aquí ya apliqué un poco, vamos a hacer este pequeño pedazo y de esta misma manera pues hacemos el resto. Entonces vertimos el césped, procuramos que entre lo máximo posible. Si de pronto nos queda muy tapada la piedra por encima, pasamos el dedo, retiramos un poco, ¿no? Que la idea no es tapar las piedritas. ¿Ven? Que quede en las franjitas, en las ranuras, el césped y encima de las piedritas destapado. Entonces miren, así nos debe quedar y continuamos haciendo esto, y esto lo voy a cubrir hasta acá. En toda esta parte, este borde lo voy a dejar libre, este bordecito que tengo acá vamos a aplicar en toda esta parte acá. Miren amigos cómo queda esto. Entonces vamos a dejar secar bien, sobre todo la pared, para ya después poder tomar de acá de la pared, poder manipular para aplicar aquí en esta parte lo que vamos a pegar, que va a ser esta piedrilla. Esto es opcional, ¿no? Si ustedes quieren cubrir todo esto con césped, entonces lo cubren completo, o si lo quieren pintar, lo quieren estucar, hay muchas maneras de hacer esto. Entonces yo lo voy a hacer así, pero entonces voy a dejar que se seque muy bien esta parte para poderlo tocar. Ya al final pegamos la puerta y de pronto algún accesorio para dar más decoración.
Bueno, aquí ya dejé pasar un par de horas, ya se ha secado más, lo podemos manipular un poco mejor y entonces ahora voy a cubrir esta parte con esta piedrilla. Esto como ya les había mencionado, entonces de la misma manera aplicamos pegamento y vamos a cubrir, y después de cubrir acá en esta parte de arriba cubrimos todo este borde de acá. Listo, ya después de haber pegado esto y dejarlo secar muy bien, ya lo podemos tocar, no se daña. Entonces ahora vamos a decorar con algunos accesorios. Voy a tomar una ramita seca. Estas ramitas normalmente yo cuando salgo al parque veo ramitas secas de árboles de pronto de que han podado o a veces hay ramitas caídas en el suelo, entonces yo aprovecho y las tomo, ¿no? Entonces no daño los árboles, no arranco ramas. Normalmente son ramitas que ya están en el suelo. Entonces, para un consejo, para que no la vayan a arrancar de pronto del árbol. Listo, entonces ya, por ejemplo, ramitas así secas, si ustedes quieren la pueden utilizar para decorar, para pegarla por acá, por ejemplo. A esto, si ustedes quieren, lo pegan así o pueden tomar un poco de musgo artificial y pegarle algo de musgo acá en la parte de pronto de las ramitas, si ustedes quieren. Esto es lo que voy a hacer ahora con la silicona caliente. Entonces voy a aplicar y voy a pegar algo así. Así nada más lo voy a poner como para que sepan qué voy a hacer. Entonces algo de vegetación, miren. Algo así, muy sencillo. O también lo pueden poner así, sin ninguna rama. Lo pegamos aquí. Para esto entonces lo voy a pegar acá en esta parte, pues ya después de haberle puesto acá las ramitas, la vegetación. Y voy a colocarle estas dos piedritas de jardín. Así como por tapar o poner acá en la base para que no se vea. Una jarrita, una ollita. Estas ollitas las conseguimos fácil en las tiendas de artesanías o también ustedes pueden elaborarla. Aquí tengo un video, les dejo el enlace donde hago jarritas o ollitas para pegarla por aquí. Obviamente vamos a pegar la puerta. Listo, con la silicona entonces introducimos la puerta, la empujamos, ponemos la silicona aquí, la empujamos y pegamos bien. Y de todos modos con este musgo artificial voy a pegar algo de musgo así, de pronto en algunas partecitas, como por darle un poquito de color a esta parte.
Bueno amigos, y así queda ya terminado este escenario de mesa para figuras pequeñas. Miren, tengo acá este por ejemplo. Podemos colocar aquí un nacimiento. Queda perfecto. Puede ser ese escenario para que lo utilicen para esto, o poner un personaje, lo que ustedes quieran, el personaje que ustedes quieran poner allí. Pero entonces miren cómo se ve, ya queda bien terminado y es un adorno muy bonito para temporada navideña. Podemos hacerlo para regalar, para vender, para decorar nuestros hogares. Entonces es un accesorio que podemos colocar en cualquier parte de nuestro hogar. Es muy fácil de hacer, pues ustedes vieron aquí con todas las indicaciones paso a paso cómo lo podemos hacer con materiales fáciles de conseguir, muy económicos. Entonces amigos, espero que les haya agradado este proyecto. Si es así, déjenme sus comentarios. Si quieren que siga haciendo de este tipo de proyectos, también déjenlo en los comentarios para hacerlo también un poco más grande, de pronto para figuras más grandes. Entonces esperamos que coloquen ahí todos sus comentarios, también su like si les agradó este proyecto. Pueden compartir también este video en sus redes sociales y recuerden amigos que siempre estamos haciendo todos estos proyectos pensando en ustedes para que les saquen bastante provecho. Muchas gracias como siempre, un abrazo para todos y nos volvemos a ver aquí con un proyecto más en su canal Arte en tus Manos.